¿Alguna vez te has preguntado qué secretos pueden esconder los pasajeros que suben a un taxi de madrugada? Mauricio Reyes nunca imaginó que aquella noche su trabajo lo llevaría al borde de la locura. 3 mujeres misteriosas, un destino inquietante y un ritual que nunca debió presenciar. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es un viaje a lo desconocido, un vistazo al horror que acecha en las sombras. Soy Lord Terror, y esta es una noche que jamás olvidarás. Mi nombre es Mauricio Reyes, y soy taxista en la Ciudad de México desde hace más de 10 años. En este tiempo, he aprendido que la ciudad de noche es como una bestia dormida, a veces tranquila, pero con un peligro latente que nunca sabes cuándo despertará. No es un trabajo para cualquiera. Hay que tener los nervios de acero, especialmente en la madrugada, cuando las calles parecen respirar de otra manera, como si escondieran algo que no está hecho para ojos humanos. Esa noche comenzó como muchas otras. Eran las 2 de la madrugada, y estaba estacionado cerca de una gasolinera en Insurgentes, una de las avenidas más concurridas de la ciudad. Había dejado a un cliente en el centro, un hombre que no dejó de mirar su teléfono durante todo el trayecto. La noche estaba extrañamente silenciosa. Normalmente, a esa hora, aún se escucha el eco de risas, música de bares o el murmullo de parejas discutiendo al salir de alguna fiesta. Pero esa noche, no. Todo estaba tan quieto que hasta el sonido del motor parecía fuera de lugar. De pronto, mi teléfono sonó. El tono rompió el silencio de forma tan abrupta que me sobresalté. Miré la pantalla. Era un número desconocido, algo que no era raro, ya que muchas personas prefieren llamar directamente en lugar de usar aplicaciones. Contesté con mi tono habitual de trabajo. Buenas noches, taxi a sus órdenes. Al otro lado, una voz femenina respondió. Pero había algo extraño en ella. Era suave, casi susurrante, pero carecía de calidez, como si las palabras fueran mecánicas, carentes de emoción. Esquina con Constitución y Álamo. Ahora. Antes de que pudiera decir nada, la llamada se cortó. Revisé la dirección. Era un cruce común en el centro histórico, un lugar al que había ido muchas veces. No le di mayor importancia y encendí el coche. Trabajo es trabajo, me dije. Mientras conducía hacia el lugar, una sensación incómoda comenzó a instalarse en mi pecho. No era miedo, pero sí una especie de anticipación, como si mi subconsciente supiera algo que mi mente aún no lograba captar. El camino al centro, normalmente lleno de luces y actividad, estaba desolado. Apenas veía algunos coches pasando de vez en cuando, y las sombras de los edificios parecían alargarse más de lo normal bajo la luz tenue de los faroles. Cuando llegué al cruce, frené el coche y miré a mi alrededor. No había nadie. Encendí las luces intermitentes y esperé un momento, pensando que quizás el cliente estaba por llegar. Pero conforme los minutos pasaban, el lugar parecía cada vez más solitario. Justo cuando estaba por arrancar e irme, algo llamó mi atención. En la penumbra, bajo una farola que parpadeaba débilmente, vi 2 figuras emergiendo de las sombras. Caminaban con una calma casi antinatural, como si cada paso estuviera perfectamente calculado. Al principio pensé que eran mujeres jóvenes, pero conforme se acercaban, noté que había algo raro en ellas. Vestían largos vestidos negros, que les llegaban hasta los tobillos, y capas oscuras que cubrían sus hombros. Sus rostros estaban parcialmente ocultos por velos finos que dejaban entrever piel pálida, casi translúcida. Había algo en sus movimientos, en la forma en que caminaban, que me puso la piel de gallina. Era como si no pertenecieran a este lugar, como si fueran de otro tiempo o de otro mundo. Una de ellas se acercó a mi ventana. Su rostro, aunque oculto en parte por el velo, dejó al descubierto unos ojos oscuros y profundos,
que me miraron como si pudieran leer cada uno de mis pensamientos. ¿Es usted el taxi?, preguntó con una voz que resonó fría, casi sin vida. Asentí, tragando saliva. Ella hizo un gesto apenas perceptible, y ambas subieron al asiento trasero sin decir una palabra más. Cerré la ventana y miré por el retrovisor. Las dos estaban sentadas muy rectas, con las manos descansando en sus regazos. No hablaron entre ellas, no me miraron, no hicieron ningún movimiento más allá de acomodarse en sus asientos. ¿A dónde vamos?, pregunté, tratando de sonar profesional, aunque sentía un nudo en el estómago. Una de ellas respondió con un tono firme: a la antigua fábrica en San Mateo. La dirección me desconcertó. Sabía dónde estaba, pero no era un lugar al que normalmente llevaría a alguien, y menos a esas horas. Era una zona industrial abandonada, conocida por ser refugio de vagabundos y por rumores de cosas extrañas que la gente juraba haber visto por ahí. Por un momento, pensé en rechazar el viaje, en inventar alguna excusa para dejarlas ahí, pero había algo en ellas que me hizo reconsiderar. No era solo por el dinero. Había algo en su presencia que me decía que, de alguna manera, no tenía opción. Encendí el motor y comencé a conducir. El aire dentro del coche se volvió pesado, como si la temperatura hubiera descendido de golpe. Miré por el retrovisor de nuevo, pero sus rostros permanecían ocultos bajo los velos. Parecían estar mirando por las ventanas, pero sus ojos no se movían. Era como si estuvieran viendo algo más allá de lo visible. Mientras avanzábamos, esa sensación de incomodidad crecía. Sentía que cada kilómetro que recorría me alejaba más de la ciudad que conocía y me llevaba a un lugar del que no podría regresar. Pero ya era tarde. Ya estaba en marcha. El trayecto hacia la fábrica parecía alargarse con cada kilómetro. Aunque sabía exactamente cómo llegar, las calles se sentían diferentes esa noche, como si se estiraran interminablemente, llevándome a un lugar que no debería alcanzar. Las luces de los postes se volvían más escasas, y las sombras de los edificios parecían moverse en los reflejos del retrovisor. Pero lo más inquietante era el silencio dentro del coche. Intenté hablar para romper la tensión. ¿Es una fiesta o algo así?, pregunté, esperando una respuesta casual. Nadie respondió. Las dos mujeres permanecieron inmóviles, mirando por las ventanas como si buscaran algo en la oscuridad. No había bromas, risas ni comentarios entre ellas. Era como si no fueran compañeras, sino dos desconocidas compartiendo un destino. Unos minutos después, intenté encender la radio para llenar el vacío opresivo que sentía, pero antes de que la música empezara a sonar, una de ellas habló. «Apágala». Su tono era bajo, casi un susurro, pero había algo en su voz que hizo que obedeciera de inmediato. Mi mano se congeló en el botón, y el silencio volvió a inundar el coche. Conforme nos acercábamos a la dirección, las calles se volvían cada vez más desoladas. Pasamos por un puente oxidado que crujió bajo el peso del coche, y luego giramos hacia una carretera estrecha rodeada de vegetación. A lo lejos, vi la fábrica. Era una estructura enorme, con paredes cubiertas de grafitis y ventanas rotas que parecían ojos huecos. El lugar estaba completamente oscuro, salvo por la débil luz de la luna que se reflejaba en los charcos del suelo. Frené frente a la entrada principal, esperando que las mujeres bajaran. Pero no lo hicieron de inmediato. Una de ellas se inclinó ligeramente hacia adelante y habló en un tono que parecía una orden. «Espere aquí». Bajaron del coche y caminaron hacia la fábrica. Sus siluetas se desvanecieron rápidamente en la penumbra, y me quedé solo en el coche, con el motor encendido y la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Mi instinto me decía que debía irme, pero mis manos no se movían hacia el volante. Era como si una fuerza invisible me mantuviera en mi lugar. El tiempo pasaba lentamente, y el silencio afuera era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración.
Miré por el parabrisas hacia la entrada de la fábrica, pero no vi movimiento alguno. Solo las sombras bailando bajo la luz tenue de la luna. Fue entonces cuando lo escuché. Un grito. No era humano. Era un sonido profundo, gutural, como el rugido de una bestia atrapada. Sentí como el miedo me paralizaba, y mi primer impulso fue arrancar el coche y salir de allí. Pero antes de que pudiera hacerlo, una luz débil parpadeó dentro de la fábrica. Era tenue, pero suficiente para revelar siluetas que se movían en el interior. De repente, vi a las mujeres regresar. Caminaban con calma, pero no estaban solas. Entre ellas llevaban un saco grande y pesado que arrastraban por el suelo. Lo arrojaron junto al coche y, sin decir una palabra, me hicieron señas para que abriera el maletero. ¿Qué es eso?, pregunté, intentando sonar firme, aunque mi voz temblaba. Solo conduce, respondió una de ellas con frialdad. No podía moverme. Algo en mi interior me decía que lo que había dentro de ese saco no era algo que quisiera saber. Pero su mirada, tan fija y penetrante, me hizo obedecer. Bajé del coche, abrí el maletero y observé cómo lo colocaban dentro. Podía jurar que algo se movía dentro del saco, pero no quise mirar de cerca. ¿A dónde vamos ahora?, pregunté, incapaz de ocultar el miedo en mi voz. La respuesta fue breve. Al bosque. Volvieron a subir al coche, y el silencio se hizo aún más pesado. Arranqué y tomé la carretera hacia las afueras de la ciudad. La única dirección que tenía era el bosque, un lugar que nunca había visitado pero del que había oído hablar. Era una zona apartada, conocida por su oscuridad y su atmósfera inquietante. Nadie iba allí por casualidad. Conforme nos adentrábamos en caminos más estrechos, el saco en el maletero comenzó a emitir ruidos. Al principio, pensé que eran los baches de la carretera, pero luego lo escuché claramente: golpes. Algo estaba golpeando el interior del maletero, como si intentara salir. ¿Qué es lo que llevamos?, pregunté, con el corazón latiendo tan rápido que apenas podía respirar. No es asunto tuyo, respondió una de ellas con un tono que cortó cualquier intento de insistir. Los golpes se hicieron más fuertes, y mi mente comenzó a llenarse de imágenes horribles sobre lo que podría estar ocurriendo. ¿Era un animal? ¿Un cuerpo? ¿Alguien vivo? Traté de mantener la calma, pero mis manos temblaban en el volante, y el aire dentro del coche se sentía más pesado con cada minuto que pasaba. Finalmente, llegamos al bosque. Apagué el motor y miré hacia el retrovisor. Las mujeres no se movieron de inmediato, pero sus ojos brillaban a través de los velos, como si supieran exactamente lo que estaba pensando. Baja y abre el maletero, ordenó una de ellas. El aire en el bosque era sofocante, pero no por el frío. Era algo más, algo que parecía venir de la tierra misma, como si el lugar estuviera vivo y enojado. Mis manos temblaban mientras abría lentamente el maletero, rezando en silencio para que nada de lo que imaginaba fuera real. Pero, al desatar el saco, mis peores temores se confirmaron. El contenido del saco se movió. Al principio pensé que era algún animal, pero cuando abrí completamente la tela sucia y ensangrentada, descubrí el cuerpo de un hombre. Su piel estaba cubierta de cortes profundos, y sus muñecas y tobillos estaban atados con sogas tan apretadas que habían dejado marcas purpúreas. Estaba vivo, aunque apenas. Su pecho subía y bajaba con dificultad, y sus ojos, abiertos pero desenfocados, parecían mirar más allá de este mundo. ¿Qué es esto?, murmuré, retrocediendo unos pasos mientras el olor a sangre y podredumbre me llenaba los pulmones. Las mujeres no respondieron. Solo me miraron fijamente, como si hubieran estado esperando mi reacción. Una de ellas señaló hacia el claro del bosque, donde un altar improvisado se alzaba entre las sombras. Era una estructura de piedra tosca, rodeada por un círculo perfecto de velas negras. En el suelo,
símbolos extraños habían sido pintados con lo que parecía ser sangre seca. «Llévalo al altar», ordenó una de las mujeres, su tono seco y autoritario. Intenté negarme, pero sus ojos me detuvieron. No eran normales. Al principio pensé que era el efecto de las sombras, pero no, eran completamente negros, sin iris ni pupilas, como si fueran pozos de oscuridad infinita. Sentí que me estaba hundiendo en ellos, y antes de darme cuenta, ya había tomado el cuerpo del hombre junto con ellas. El peso era extraño, mucho más ligero de lo que debería ser para un cuerpo adulto. Parecía vacío, como si algo esencial hubiera sido drenado de él. Caminamos hacia el altar, y cada paso se sentía como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. El silencio del bosque era total, excepto por el sonido de las velas parpadeando al viento y el crujir de las ramas bajo nuestros pies. Al llegar al altar, colocamos al hombre sobre las piedras frías. Su cuerpo se retorció levemente, como si todavía intentara resistirse, pero sus fuerzas eran casi nulas. Una de las mujeres sacó un cuchillo largo, con una hoja curva que reflejaba la luz de las velas. Su diseño era antiguo, con símbolos grabados en el metal que parecían moverse cuando los miraba directamente. «¿Qué van a hacer?», pregunté, aunque ya sabía que no quería la respuesta. «Observa y aprende», respondió la líder, sin siquiera mirarme. Comenzaron a murmurar en un idioma que no reconocí. Sus voces se entrelazaban, creando un ritmo hipnótico que parecía resonar dentro de mi cabeza. Era como si cada palabra abriera una puerta en mi mente, llenándola de imágenes perturbadoras, fuego, oscuridad, rostros deformados. Quise taparme los oídos, pero no pude moverme. Entonces, la líder alzó el cuchillo y, con un movimiento preciso, lo hundió en el pecho del hombre. El sonido fue visceral, un crujido húmedo que me revolvió el estómago. Pero lo que ocurrió después fue mucho peor. El cuerpo del hombre se arqueó de manera antinatural, como si algo dentro de él estuviera tratando de salir. Su cabeza se giró hacia mí, y por un momento, nuestros ojos se encontraron. Pero esos no eran los ojos de un ser humano. Eran negros, brillantes, llenos de un odio indescriptible. Quise retroceder, pero mis piernas estaban paralizadas. Las mujeres continuaron con su cántico, sus voces ahora más intensas, casi gritando. La piel del hombre comenzó a cambiar, a romperse en algunas partes, como si algo estuviera desgarrándola desde adentro. Entonces lo vi, una mano, grotesca y deforme, emergió de su pecho, seguida de un brazo. La criatura que estaba naciendo no era de este mundo. Su piel era grisácea, cubierta de venas negras que parecían pulsar con vida propia. Su rostro era una parodia de lo humano, con dientes afilados y ojos que brillaban con una luz infernal. La líder se acercó a la criatura, sosteniendo el cuchillo como si intentara controlarla. Pero antes de que pudiera hacer algo, la criatura la atacó. Su mano se cerró alrededor del cuello de la mujer, levantándola como si no pesara nada. El sonido de los huesos rompiéndose fue como un trueno en el silencio del bosque. La arrojó contra un árbol, y su cuerpo cayó al suelo, inerte. Las otras dos mujeres intentaron retroceder, pero la criatura no les dio oportunidad. Con movimientos rápidos y erráticos, las alcanzó una por una. Una de ellas murmuraba desesperadamente el mismo cántico, pero sus palabras no tuvieron efecto. La criatura la derribó, aplastándola contra el altar. Yo, por mi parte, estaba congelado. Quería correr, pero mi cuerpo no respondía. La criatura giró su cabeza hacia mí, y por un momento, pensé que sería mi fin. Pero algo la detuvo. Parecía confundida, como si no pudiera decidir qué hacer conmigo. Finalmente, mi instinto de supervivencia se activó. Corrí hacia el coche con las piernas temblando, tropezando varias veces en el camino. Logré abrir la puerta y encender el motor, pero cuando miré por el retrovisor, la criatura ya estaba corriendo hacia mí.
Era rápida, demasiado rápida. Pisé el acelerador a fondo, el coche derrapando en el camino de tierra. Podía escuchar sus pasos detrás de mí, y su respiración, profunda y gutural, resonaba en mis oídos. Estaba a punto de alcanzarme cuando, de repente, se detuvo. Frené por un instante y miré hacia atrás. La criatura estaba en el borde del bosque, como si algo invisible le impidiera seguir. Sus ojos brillaban en la oscuridad, llenos de rabia. No sabía que la había detenido, pero no me quedé para averiguarlo. Aceleré y no me detuve hasta que las luces de la ciudad volvieron a aparecer en el horizonte. Cuando finalmente llegué a la ciudad, el sol comenzaba a asomarse tímidamente en el horizonte, pero no sentí alivio alguno. Mi cuerpo estaba agotado, cada músculo temblaba, y mi mente daba vueltas, tratando de procesar lo que había ocurrido. Lo único que quería era llegar a casa, cerrar las puertas y fingir que todo había sido una pesadilla. Estacioné el coche frente a mi edificio y me quedé allí unos minutos, incapaz de moverme. El silencio dentro del coche era casi insoportable. Miré por el retrovisor, esperando encontrar algo, una figura, un par de ojos en la oscuridad, pero no había nada. Sin embargo, esa sensación de ser observado no me abandonaba. Tomé mis cosas y salí del coche. Cada paso hacia la puerta de mi casa se sentía pesado, como si algo invisible estuviera presionándome hacia el suelo. Cuando finalmente entré, cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella, tratando de recuperar el aliento. Mi departamento, que siempre había sido mi refugio, ahora parecía opresivo. Las sombras de los muebles bajo la tenue luz del amanecer se alargaban de una manera que nunca antes había notado. Dejé caer las llaves sobre la mesa y me desplomé en el sofá. No podía pensar con claridad. Mis pensamientos eran un torbellino de imágenes, el altar, los cánticos, los ojos negros de esas mujeres, y la criatura. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, su mirada llena de odio y rabia. Sabía que esas imágenes no me abandonarían fácilmente. Pero entonces recordé algo que me heló la sangre, el saco. Habían colocado un saco en el asiento delantero antes de que todo se descontrolara, pero en el caos lo había olvidado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras mi mirada se dirigía instintivamente hacia la ventana. Desde allí podía ver el coche estacionado en la calle, y dentro, el bulto oscuro que parecía esperar pacientemente. Mi primer instinto fue ignorarlo. No quería saber lo que había dentro. Pero una voz en mi cabeza, quizá mi propia paranoia o la sensación de que aún no estaba a salvo, me decía que tenía que abrirlo. Con pasos inseguros, volví al coche. Cada crujido bajo mis pies resonaba en el silencio de la madrugada, y sentía que en cualquier momento algo podría aparecer detrás de mí. Cuando abrí la puerta del coche, el olor me golpeó de inmediato. No era el hedor de sangre o carne podrida, sino algo diferente. Dulzón y químico, como una mezcla de flores marchitas y algo que había estado encerrado por demasiado tiempo. El saco estaba pesado, mucho más de lo que recordaba. Lo llevé hasta mi sala de estar, mis manos temblando con cada paso. Con una mezcla de curiosidad y terror, desaté el nudo que lo cerraba. Mi respiración era irregular, y el sudor frío corría por mi frente. Cuando abrí el saco por completo, lo que vi me dejó paralizado. Era dinero. Pilas y pilas de billetes, todos perfectamente ordenados. Pero no era un alivio lo que sentí al verlo. Había algo profundamente perturbador en esos billetes. El papel parecía más viejo de lo normal, como si hubiera estado guardado durante décadas, y en algunos lugares había manchas oscuras, casi como sangre seca. El aire en la habitación se volvió pesado, y una sensación de asco me invadió. De repente, sentí algo más. No estaba solo. Esa misma sensación que había tenido en el bosque, esa presencia invisible y opresiva, ahora llenaba mi departamento. Miré alrededor, pero no vi nada. Sin embargo, sabía que algo estaba allí.
El dinero no era una recompensa. ¿Era una maldición? Estaba seguro de ello. Con el corazón en la garganta, recogí el saco y lo llevé fuera de mi edificio. Corrí hasta un contenedor de basura en la esquina de la calle y lo arrojé dentro, como si deshacerme de él fuera suficiente para librarme de todo lo que había ocurrido. Pero mientras volvía a casa, sentí una sombra pasar detrás de mí. Me giré, pero no había nada. Pasaron días antes de que pudiera dormir. Cerraba todas las puertas y ventanas, y mantenía las luces encendidas durante la noche. Pero el miedo seguía ahí. A veces, en la madrugada, escuchaba ruidos. Un crujido en la sala, un golpe suave en la ventana, como si algo o alguien estuviera intentando entrar. En más de una ocasión desperté con la sensación de que había alguien parado junto a mi cama, observándome en la oscuridad. Y luego estaban los sueños. Cada noche soñaba con el bosque, el altar, las mujeres. Pero lo peor era la criatura. En mis pesadillas, siempre me encontraba de nuevo frente a ella, y sus ojos vacíos me perseguían incluso después de despertar. Decidí mudarme, vender el coche, cambiar de vida. Pensé que tal vez poner distancia entre mí y ese lugar sería suficiente. Pero no importa cuánto intente alejarme, hay algo que no me deja. A veces, cuando camino por la calle, siento que me siguen. Sombras que no deberían estar ahí, o rostros que desaparecen entre la multitud cuando intento mirarlos. Y en la noche, siempre están esos ojos. Los veo en cada rincón oscuro, en cada reflejo. No sé qué quieren de mí, pero sé que no ha terminado. Algo se rompió esa noche en el bosque, algo que no puede arreglarse. Y aunque trato de ignorarlo, de seguir adelante, en el fondo sé que ellos volverán por mí.